Esta historia comienza mostrándonos una gran cantidad de edificios, y en uno de ellos vive nuestro protagonista. Nuestro protagonista se encontraba dormido. Al parecer pasó toda la noche jugando Call of Duty. Qué ironía, yo también lo hago. Pero de manera sorpresiva sonaría la alarma. Nuestro prota despierta, mencionando que se había quedado dormido jugando videojuegos otra vez. De manera cautelosa nuestro prota se levanta y se sienta, revisando su celular en el acto. Pero se podía notar algo, no había recibido ninguna notificación de ella. Claro, a todos nos pasa. Bueno, eso último me lo acabo de inventar. Lo que en realidad dijo el prota es que quería dejar la escuela ya. El protagonista se levanta y sale de la habitación y notaría una pequeña nota, la cual era de su madre, y esta dejaba en claro que se iba a trabajar, que comiera y que de inmediato se fuera a la escuela. Nuestro protagonista, en modo responsabilidad, haría caso a esto y saldría directo hacia la escuela. De camino a la escuela, nuestro protagonista se quedaría observando por un breve momento un edificio, el cual parecía muy elegante y lujoso, señalando que los niños que viven allí probablemente ni siquiera pueden imaginar una vida como la de él. Saliendo de sus pensamientos, el prota se dirige hacia la escuela nuevamente. En un cambio de escena brusco, nuestro protagonista llega a la escuela y este ya está tirado en el suelo, pero lo que en realidad pasó fue que lo empujaron, un matón, diciendo en el acto: lo siento, Min-jung, ¿estás bien? Estaba intentando ser amable contigo. Y aquí nos muestran el nombre del protagonista, el cual se llama Min-jung. Las otras dos personas que acompañaban al matón se burlarían de él. El matón se agacharía a inspeccionar cómo estaba el prota, en el acto se reiría y le diría al prota: bastardo Min-jung, eres muy ruidoso, lo cual me parece algo hipócrita. Acto seguido nos presentan al bully, el cual se llama Park Seo-bin. Tiene 18 años y asiste a la escuela secundaria de Seonggun, y le estaba reclamando al protagonista que se había vuelto un poco atrevido y ruidoso y que tenía que acatar todas sus órdenes al pie de la letra. Pero mientras el matón estaba sermoneando a nuestro protagonista, se acercaría una persona totalmente desconocida para nosotros, diciendo que estos dos eran tan malditamente ruidosos en el pasillo que se callaran de una buena vez, mostrándonos que es una chica bastante hermosa y con bastante personalidad. Esta se burlaría y regañaría al bully, preguntándole que si era un niño pequeño, que lo dejara pasar. Y te lo advertí, Park Seon-bin. A Park Seon-bin le había dejado claro que dejara de intimidar a los perdedores. La waifu se encontraba realmente molesta, mencionando Seon-bin era realmente repugnante y que dejara de causar problemas delante de él y no arruine el ambiente escolar, porque era muy molesto que ya sean a perdedores o a ese idiota de Min-jung no hiciera más bullying. Seon-bin, indignado, levantaría al prota y lo abrazaría y le diría a Hansera: bully, ¿cuál bully? Para nada. Min-jung es la mascota de la clase, solamente estaba jugando con él. Hansera, indignada y repugnada por esta respuesta, le diría: si quieres jugar no pierdas el tiempo en el pasillo, sal afuera o algo así, no hagas ya mucho escándalo, estás arruinando el ambiente escolar. Seon-bin se jactaría y se burlaría de ella y le diría a Hansera: mira quién habla, la que más odia a Min-jung eres tú, Hans-jena. No te hagas la inocente, mientras la mirada furtiva e interrogativa de nuestro protagonista se haría presente, mirando la conversación de estos dos, mientras Hansera dice: oye, la diferencia entre tú y yo es que yo no le pego, lo ignoro por completo. Amigo, por favor, ¿qué le pasa? ¿Qué ambiente es este? Nuestro protagonista lo odian todos. No me digas que también tiene un monstruo encerrado dentro de él. Sus padres murieron. Bueno, al menos su mamá está viva. Amigo, por favor, saquen a nuestro protagonista de Latinoamérica. Los pensamientos de nuestro protagonista solo eran que, al igual que Seon-bin y esa chica, eran de su clase, que los conocía desde la escuela secundaria. Al parecer, estos llevan muchos años viéndose, pero no congenian con nuestro prota. ¡Qué mal! En el mismo acto, Seon-bin invitaría a Hansera, mencionándole que había encontrado a un chico mayor que conocía, invitándola a salir en el acto. Hansera diría que estaba loco y después que lo que pasó la última vez no volvería a salir a ningún lado con su compañía. ¿Qué habrá pasado? Mencionando que de todos los lugares no podía permitir que la llevase otra vez al sótano de Minju. Era espeluznante como el infierno. En eso nuestro protagonista se sumerge en sus pensamientos, dejando en claro que ella vive en un elegante complejo de apartamentos que puede ver desde su casa, y su padre es un director de hospital muy profesional, rico como el infierno, comiendo con cuchara de oro. Mencionando también que ella es activa en plataformas de redes sociales como TikTok e Instagram. Ella es una mariposa social con excelencia y popularidad. Además de eso, también es muy buena estudiando y se ubica entre las mejores académicamente. Es muy especial, es un ángel. Escuché también que se está preparando para estudiar en el extranjero, en los Estados Unidos, el próximo año. Y ella parece una chica perfecta, a la que no le hace falta nada en absoluto. Pero
sí hay un pequeño detalle, un pequeño defecto. Es que ella menosprecia a la gente pobre como yo, en la cual quisiera que se considere un perdedor. Y en lo que dice eso nuestro protagonista, ella se le queda mirando y diciéndolo, qué asco, que estás mirando. En eso nos muestran un pequeño flashback de los pensamientos de nuestro protagonista, preguntándose a sí mismo, ¿cuándo empezó todo esto? Me pregunto. Recordando así nuestro protagonista, que fue en octavo grado, cuando terminaron en la misma clase, que había pasado mucho tiempo para armarse de valor y hablar con ella. En eso, él le habla, llamando su atención, preguntándole que si iba por el mismo camino a su casa. Esta se voltearía indignada, con una pequeña expresión de asco, diciéndole a nuestro protagonista, hueles muy mal, ¿podrías dejar de seguirme? Y si acaso vamos por el mismo camino, por favor, anda por separado, toma tu propia ruta, me das mucho asco. Nuestro protagonista piensa, diciendo que fue en ese entonces que se dio cuenta por primera vez, esa Hansera me despreciaba con todo su corazón, y que esto se debía principalmente a su gran olor de mendigo que este desprendía, saliendo así de los pensamientos negativos del protagonista, pero reflexiona para sí mismo diciendo que Jenna siempre tenía un aroma agradable, y preguntándose también en ese mismo instante, así es como huele la gente rica, tiene un aroma agradable, diciendo también, cuando alguien realmente te odia, tus sentimientos hacia esa persona cambian totalmente, trayendo así otro flashback en la secundaria, Jenna diciendo, esto está molesto, incluso en la secundaria tengo que sentarme a tu lado, ¿acaso hay alguien que quiera intercambiar asientos conmigo? Estos pensamientos los seguía teniendo el protagonista, el cual no se lo podía creer, quería olvidarla. Este tipo de situaciones siempre molestaban un poco al protagonista, la verdad. Aunque no lo dijera, eso era lo que sentía. Se sentía menospreciado y que se estaban burlando mucho de él. Y preguntándose también que por qué pasaba eso, que no lo entendía con mucha claridad. A lo que nuestro protagonista llega a una simple conclusión. ¿Realmente aún le gusta esa chica? Es que Dios mío, mírala, es un ángel. Digo, debería ser la villana, no, por favor. Bueno, esto para el protagonista es el sentimiento de un perdedor, pero para mí es masoquismo, claro está. Claro, es que no me jodas, por favor, desarrollando sentimientos por alguien que siempre se burla y menosprecia. Eso no es irónico, eso es masoquismo, hermano, por favor, ya despierta de una vez. Bueno, siguiendo con los pensamientos del protagonista, este se sentía maltratado físicamente por Seonbin y emocionalmente por Jenna. Desde entonces hasta ahora, por la misma miserable situación todos los días. Esa era la miserable situación por la cual el protagonista estaba pasando, a tal punto de llegar a sentirse avergonzado de su vida misma, de su ambiente y de su entorno en casa. Ya por fin saliendo de esos pensamientos negativos, cambiamos de escena, donde nos muestran a Min-jung sentado con su par de amigos. Bueno, deduzco yo que son sus únicos amigos en todo ese ambiente hostil. A estas dos personas nos las presentan como Bae Sunho y Oh Byung-jung. Por favor, los nombres de estos coreanos, por favor. Nada, a uno le vamos a llamar Suo y al otro le vamos a llamar El Gordo. Bueno, nuestro protagonista con estas dos personas estaban hablando un poquito de cosas frikis, del anime, Dragon Ball Z, ajá, ese tipo de cosas. Y también estaban hablando de un evento que se había llevado a cabo esta mañana, pero no pudieron asistir, así que lo intentarán para la próxima vez. Y mientras estos dos estaban hablando del evento, nuestro protagonista se sumergiría en sus pensamientos otra vez, pensando en su situación, pensando en la situación de sus compañeros que habían caído en buenas clases y por eso no estaban siendo intimidados. Pero rápidamente estos dos sacarían de sus pensamientos al protagonista, invitándolo a un concierto, preguntándole que si no iría al concierto de Lumina con ellos. Si te preguntas quién es Lumina, es ella. La verdad es que estos dos parecen muy fan de ella, y la verdad yo también soy fan. Min-jung, atónito por la invitación, rechazaría la oferta. Estos estaban sorprendidos por lo que había dicho Min-jung, la verdad, y ellos decían que Luna era una de las mejores 5 ídolos, mejores en todo el país. Cortantemente, nuestro protagonista diría que ahora en adelante los ídolos ya no le iban a importar más, y que se iba adelantando. Los dos amigos de nuestro protagonista, atónicos y sorprendidos, y también un poco decepcionados, diría que Min-jung se veía un poco más apagado de lo normal, que qué le estaba pasando, no lo comprendían. Y lo más importante, se preguntaban por qué estaba así a diario. ¿De verdad no lo comprendían? ¿O será por los rumores que se andan corriendo del protagonista? Y así nuestro protagonista procedía a retirarse, volviendo a su clase. Ya en el salón, se encontraba sentado, diciéndose a sí mismo, ojalá terminara la escuela ahora mismo para irse a casa, a jugar a sus videojuegos. Pero detrás de nuestro protagonista estaba ocurriendo una escena. Era Seonbin con su junta. Y Seonbin andaba diciendo que un tipo se le había quedado viendo con malos ojos otra vez. Y que qué le pasaba. Para él, honestamente, era más bajo que él. Y apostaba de 1 a 1 millón que podría patearle el trasero muchas veces. Dejándonos en claro uno de los amigos de Seonbin que iba a un gimnasio a practicar artes marciales. Y por eso no iba a tener ninguna oportunidad. Y aquí nos revelan que el que anda molestando con las miradas a Seonbin había abandonado a sus padres hace mucho tiempo en Corea del Norte. No tiene modales en lo absoluto y es un irrespetuoso. Debería mostrar más respeto hacia sus mayores. Estos reflexionaban que salir de Corea del Norte era muy difícil. Pero
Pero con lo que no contaban es que este aparecería como todo un psicópata. A este personaje nos los presentan como Kang Han-cheol, pero nosotros le vamos a decir Kang. En ese mismo instante, Kang preguntaría ¿qué acabas de decir? Y Seonbin respondería a la negativa con un maldito bastardo, ¿tienes algún maldito problema conmigo? Cuida tu boca, arremetiendo contra él y sosteniéndolo por su uniforme, llamándolo hijo de... ¿Lenguaje? No dejándose llevar por las emociones, Kang solamente miraría la agresión de Seonbin, mientras que los secuaces de Seonbin intentan detenerlo. Uno lo estaría deteniendo y el otro le diría: discúlpate con Kang, Seonbin, tú empezaste esto. Seonbin suelta a Kang, pero no sin antes decirle que si va a venir a la escuela y no quiere morir, simplemente venga a la escuela en silencio, que no lo molestará y no lo estuviera viendo feo. Y este se retiraría, sin decir más. Mientras que todo esto era observado por Minjun, nuestro protagonista, y al mismo tiempo diciendo que esta clase es una mierda, la escuela es una mierda, y que todos son una mierda. Ya no aguanta su situación el protagonista. Ya era tarde y las clases terminarían y nuestro protagonista saldría de ella, mencionando que mañana mismo dejará la escuela y que ese era el atajo más fácil para su felicidad en su vida infernal diaria. Convencido, reafirmaría que a partir de mañana no volverá nunca más a la escuela, pero sus diálogos son interrumpidos con una pequeña llamada y Minjun reconocía esa voz. Era nada más y nada menos que Seonbin y sus secuaces. Seonbin estaba muy contento que justo en ese momento pasara el protagonista y este lo mandaría a comprar algunos cigarros y cervezas a la bodega, y que si no podía, que simplemente le pidiera un favor a alguna anciana o algún viejo por allí, pero que se las arreglara. Y nuestro protagonista se diría para sí mismo que este bastardo maldito no lo iba a volver a ordenar, de todas maneras ya iba a dejar la escuela a partir de mañana, y que jamás volverá, nunca más, y que al menos debería maldecir a ese bastardo por última vez. Pero nuestro protagonista, llamado Minjun, es de lo que solo imagina y nunca actúa, y este se marcharía como todo un hombre Sigma. Seonbin se quedaría atónito y molesto por la reacción del protagonista, y sus secuaces reaccionarían de otra manera, de una manera burlona hacia Seonbin, diciendo uno de ellos que qué carajos, que Minjun estaba loco, y el otro diciendo carajo, Minjun es un bastardo psicópata. Ahora ignora por completo a Seonbin. Y dirían eso mientras se parten de risa. Pero esto no haría más que enfurecer más a Seonbin, que sin ninguna duda llevaría a nuestro protagonista a un lugar más apartado, simplemente para dar una paliza, nada más para eso. Y para darle el golpe final con un ladrillo, mencionándole a nuestro protagonista que es un maldito bastardo, que debería obedecerlo en todo lo que le diga, porque ya que él es su perro, debería hacer todo lo que él le ordenara, y que nada más por esa falta de respeto debería matarlo hoy mismo. Pero Seonbin, como todo un marica, bajaría el ladrillo, incapaz de dar el golpe final, diciéndole en el acto a nuestro protagonista que se había vuelto demasiado cómodo y que no se atreva a desobedecerlo otra vez, y que si lo hacía, que se lo juraba que lo iba a matar, mientras sus secuaces solamente se limitan a observar. A la mirada pensativa de Seonbin, este se le quedaría observando, reafirmando nuestro protagonista que lo matara ya, que por favor, que lo matara de una buena vez, suplicando a Seonbin que ya no quería vivir más. Pero esto no haría más que alterar a Seonbin, pateándolo en el acto. Seonbin estaba furioso y un poco decepcionado de Minjun. No creería que sería capaz de decir tal cosa, y que si era capaz de suicidarse, que ni siquiera pensara en escribir el nombre de él en su nota de suicidio, que muera solo, y será lo mejor, y que sería mejor que estuviera preparado si lo hiciera, porque si no iba a buscar a su madre y ella pagaría por todos los pecados de Minjun. Uno de los secuaces de Seonbin le diría: vaya Seonbin, eso fue demasiado lejos. Seonbin en el acto lo mandaría a callar, diciéndole que se callara la boca y que se fueran de una buena vez, que ya no quería ver al bastardo de Minjun. Así quedaría nuestro protagonista violado, golpeado en el suelo. Ya pasado un tiempo, este se levantaría y se iría de ese lugar, dirigiéndose a casa para por fin descansar de todo lo que había vivido hoy, diciendo también que desearía que el mundo terminara mañana mismo, que no le importara nada. Pero amigo, no sabes lo que estás pidiendo, créeme. Reafirmando en sus pensamientos que no era necesario que se acabara el mundo, no sería mejor morir. Y nuestro protagonista se preguntaba que si acaso caía de un lugar alto, a sí mismo viendo el edificio donde planeaba terminar su vida, diciendo para sí mismo que ya no necesita nada, ya no hay razón para que viva en esta vida miserable, ya estaba a punto de acabar con todo, ya no quería sufrir más ese día a día. Lo único malo que iba a sufrir era su madre, pero no creo que eso sea por mucho tiempo. En tanto nuestro protagonista se dirigía para hacerse la automorición, escucharía otra voz demasiado conocida. Este voltearía a ver y nada más y nada menos era Han Yen, y esta le preguntaría qué demonios estaba haciendo aquí, que este no es su complejo de apartamento, que qué diablos hacía en su área. Esta le replicaría que aquí no se aceptan intrusos y gente de su nivel, así que se fuera de una maldita vez. Esta no sabía lo que el protagonista estaba
estaba haciendo aquí? Simplemente dijo, seguramente viniste a robar. Nuestro protagonista, atónito y sorprendido porque se había encontrado demasiadas personas conocidas de camino a casa, y se diría para sí mismo que ella tenía razón, no debería estar en un lugar donde vive gente hipócrita como ella. Solo había venido aquí para acabar con todo, pero ni para morir es bueno. Y este se vuelve a sumergir en sus pensamientos, mientras Han Yena le preguntaría, oye, ¿qué te pasó en la cara? ¿Acaso Seon Bin te ha golpeado otra vez? Al menos defiéndete, eres un maldito estúpido patético. Esta le diría que al menos debería intentar defenderse, aunque lo golpearan y lo golpearan, que intentar hacer algo. Oye, ¿acaso Han Yena está mostrando algo de empatía a nuestro protagonista? No lo sé, creo que nuestro Minjun tiene alguna oportunidad, la verdad. Bueno, continuamos con la historia. Han Yena seguiría discutiendo con nuestro protagonista ya y diciéndole que ver a alguien como él le daba cólera. Se sentía muy patética por esa persona, es decir, por nuestro protagonista Min, reafirmándole que nuestro protagonista no era bueno en nada, era un maldito patético, y que si al menos no era bueno en nada, que debería al menos tener algo de coraje para defenderse, diciéndole y reafirmándole también que su vida era miserable, vivir todos los días así. ¿Quién puede vivir todos los días así? Pero Minjun, poniendo la tula en la mesa y mostrando su estoicismo y su nivel de hombre sigma, ignoraría por completo a Han Yena y se retiraría del... Y como la reacción de cualquier mujer, esta se molestaría por ese tal acto de insolencia hacia su persona. Y ahora la que pedía algo de atención era Han Yena, mostrando que también ella podía ser una Sin. Ya cuando nuestro protagonista se había alejado, Han Yena se quedaría observándolo y pensándolo que se había visto muy varonil. Bueno, no, de hecho no diría eso. Diría, en serio es bastante lamentable, es tan débil y sin espinas, qué hombre tan lamentable. Es una lástima, no sé, pero yo creo y reafirmo que Han Yena le gusta a nuestro protagonista, solamente que no lo dice y lo trata mal. Bueno, retomando la historia. Han Yena diría también, mientras se retiraba el prota y viendo su fornida espalda, que definitivamente le iba a decir algo al bastardo de Park Seon Bin mañana, que no se metiera con su hombre o si no se las iba a ver. Estoy exagerando un poquito las cosas, pero me está gustando mucho la historia, chicos, les puedo decir. Ya por la tarde nuestro protagonista por fin llegaría a casa y nuestro protagonista Minjun procedería a encender el ordenador, y mientras se pone los casquillos para empezar a jugar, se diría para sí mismo, es increíble, me parece ridículo, me encontré con Seon Bin y Han Yena de camino a casa, las dos personas que hacían mi vida miserable, y preguntándose, ¿renuncié a morir solo por Han Yena? ¿Es en serio? Bueno, es lo que pensaría nuestro protagonista, pero yendo más allá y fuera de la realidad, nuestro protagonista diría y reafirmaría que de todas formas ya había dejado la escuela, que a partir de ahora se iba a dedicar a trabajar para ayudar a su madre con los gastos del hogar y simplemente salir adelante. Pero en eso los compañeros de la partida de Minjun le hablarían y le preguntarían que si estaba aquí, que iniciara de una vez la partida, que lo estaban esperando. En eso pasarían las horas, se haría de noche y nuestro protagonista aún seguía jugando como un vicioso, pero de repente sin ningún previo aviso, uno de sus compañeros del juego se saldría de la partida sin ningún aviso, sin ninguna alteración. Es Minjun diciendo que nada más faltaban 10 minutos para terminar la ronda de zombies, que se quedara a terminar la ronda, pero ni corto ni perezoso, su compañero se desconectaría de una buena vez. Nuestro protagonista se sorprendería al escuchar que su otro compañero también tendría que irse, también tenía cosas que hacer, y se diría para sí mismo que incluso el gordo también tendría que irse, pero aún es temprano. No se preguntaba por qué. En eso el protagonista miraría el reloj y se daría cuenta que ya son las 10 y se preguntaría para sí mismo que ya era tan tarde, ¿qué demonios? Ya el único compañero que le quedaba a Minjun le preguntaría, ¿no has visto las noticias? Es un caos total. Y nuestro protagonista diría, ¿qué? ¿Las noticias? Aún no las he visto. Pero inesperadamente tocarían la puerta del protagonista. Este se preguntaría qué estaba pasando y va a ver quién está llamando a la puerta. Minjun se acercaría a la puerta y preguntaría quién estaba tocando. Jun miraría a la puerta y se dispondría a abrirla, pero lo que este no se había percatado es que no le iba a abrir la puerta a su vecino, o por lo menos a lo que quedaba de su vecino. Jun abriría la puerta, pero rápidamente se percataría que su vecino estaba muy mal herido, y este le preguntaría que si estaba bien, que si necesitaba ayuda y deberían llamar al 911 de inmediato para que lo atendieran, pero su vecino arremete contra él rápidamente, diciéndole y exigiéndole que se suscriba rápido al canal de Resumanguas, que va a traer resúmenes semanales y que no podría desaprovechar esa oportunidad, es una ganga y gratis. Y ante la negativa de Jun, este se dispondría a atacarlo. Jun no lo podía creer y empezaría a insultar al viejo de inmediato, diciéndole que qué le pasaba, que si acaso estaba loco, procediendo a darle una patada para alejarlo lo más posible. Y Minjun se apresuraría a cerrar la puerta como todo un hombre valiente. Con algo de miedo y jadeando por el terror, le empezarían a temblar las piernas, y sin poder creerlo, Minjun se dispondría rápidamente a llamar a la policía, solamente para darse cuenta que el teléfono
no funcionaba en lo absoluto, que ni siquiera había señal ni redes wifi, pero percatándose que había muchas alertas de advertencia para todo el distrito y toda la ciudad en general, y estos eran tomados como intentos y ataques terroristas. En eso Min-jung escucharía fuertes ruidos afuera y se dispondría a ver qué estaba sucediendo afuera, percatándose que todo afuera estaba hecho un caos, todo era un alboroto, un desorden, y había muchas víctimas afuera, preguntándose en sí que qué estaba pasando mientras observaba al vecino que también estaba loco. Y rápidamente el protagonista apagaría las luces y se embojotaría en una sábana rápidamente para no llamar la atención y no hacer ningún tipo de ruido. Ya pasado un rato, Min-jung todo tembloroso se dispondría a revisar nuevamente su celular para ver si había alguna noticia, pero lo que encontraría era que no había ninguna señal, ni siquiera ningún aviso, nada, disponiéndose a ver si al menos la televisión funcionaba, y vaya sorpresa, esta sí funciona, y Min-jung procediendo a bajar el volumen lo más que se pueda para no llamar la atención y no hacer ningún tipo de ruido. Pero desafortunadamente lo que le esperaban eran muy malas noticias, diciendo el tipo de la televisión que una serie de asesinatos brutales están siendo cometidos por un número de civiles no identificados en todo el país, y que el gobierno estaba tratando esto un acto de terrorismo indiscriminado, y actualmente están investigando las causas y los responsables. Sin embargo, ninguna información específica había sido revelada aún por parte del gobierno, y recalcando además que la situación actual de todo el país era extremadamente seria, dejando atónito a Yoon. Entre tanto, el tipo del noticiero daría la actualización de la última hora, reportando que también se habían dado informes de asesinatos en Busan y en ciudades importantes como Seúl, Busan e Incheon, donde se encontraba nuestro protagonista, también en los pueblos más pequeños, y se han desplegado las fuerzas especiales, los militares y la policía, pero la situación parece difícil de controlar. Esto dejaría aún más atónito y asustado a Min-jung, mostrándonos su capacidad de análisis superior al resto de los demás, sacando una única conclusión, que esto se debía a eso, que sí era posible, estaba aquí el final del mundo, que era causado por zombies. Min-jung aún no se lo podía creer y se preguntaba a sí mismo que si acaso estaba soñando, que podría derrumbarse rápido en Seúl, Busan, en solo un día. Todo estaba vuelto una mierda en tan solo en pocas horas. Pero Min-jung se levantaría rápidamente y pensaría para sí mismo y se diría que tenía que hacer algo muy importante, y que ahora que lo pensaba bien, el tipo de arriba había salido antes, disponiéndose a revisar qué había en el pasillo. Se fijaría que no había nadie y podría abrir la puerta con toda confianza. El protagonista se dispone a salir y a subir las escaleras, y Yoon se dispondría a ir a la puerta principal y sigilosamente, tranquilamente, sin hacer ningún tipo de ruido, aseguraría la puerta principal. Pero esto era percatado por un zombie, pero al no ver nada allí y no sentir nada, seguiría su rumbo. Min-jung le pasaría seguro a la puerta principal y diciéndose que estaba recagado, se dispondría a ir a su apartamento nuevamente. Pero antes de eso se preguntaría si la gente de arriba estaba bien, que no sentía ningún ruido y todo estaba extremadamente tranquilo. Pero desistiría en ir a ver, diciendo que probablemente la policía o alguien vendrá a rescatarlos por la mañana. Así que irá dentro de su casa y esperará hasta mañana para seguir viendo las noticias, para ver el boletín de la última hora. Pero en ese preciso momento se apagaría la televisión, ya indicando que no había ningún tipo de señal y que se había cortado la transmisión de repente. Así que sin nada más que hacer, ya caída la noche, Min-jung se dispondría a tratar de descansar, o por lo menos eso lo intentaba, pero no podía dormir, tenía insomnio por el miedo, y diciendo que esta situación era extraña, que no se lo podía explicar, que se sentía extraño, porque justamente el día de ayer quería terminar con su propia vida, por la vida de mierda que estaba llevando en su vida escolar, incluso sintiendo algo de culpa, porque él quería que simplemente el mundo se terminara para todos, y de un momento a otro, y de repente se le había cumplido su deseo, y que era jodidamente extraño, porque ahora mismo aquí en este momento está tratando de sobrevivir, llegando a una única conclusión, que tal vez no era tan diferente a la situación anterior, igual su vida sigue siendo una mierda. Así pasando la noche, ya al siguiente día Min-jung iría a la puerta principal, la abriría con cuidado y observaría, viendo que todo era un caos afuera, todo era un desastre y había muchos muertos, mucha pudredumbre y un olor a sangre fétido que no se podía explicar, y que solo la atmósfera se puede decir que era un terrible infierno, asegurando de inmediato la puerta nuevamente. Y Min-jung, cagado del miedo, se diría para sí mismo que salir ahora mismo sería un suicidio, incluso para él, ya que era un maldito cobarde. Iría a su casa nuevamente y vería su despensa, viendo así que poseía 4 paquetes de ramen, 6 tazas de fideo, incluido un arroz instantáneo, y el arroz crudo suficiente como para 2 semanas y una persona, y también poseía algunas guarniciones. Aparte de eso, tenía 3 botellas de agua embotellada. El grifo todavía funcionaba, así que debe recoger la mayor cantidad posible de agua para poder sobrevivir. Por suerte para él, el gas también parece seguir funcionando, a juzgar por los suministros
médicos y por los alimentos de emergencia, Minjun tiene la fuerte creencia de poder sobrevivir en Kansas durante un mes aproximadamente, preguntándose que si alguien vendrá a ayudarlo dentro de un mes, pero nada fuera de la realidad, nadie vendría a ayudarlo, alerta de spoiler. Siguiendo con la situación, realmente quería que su madre estuviera bien, estuviera sana y salva, y diciéndose a sí mismo que no podía llamar al 911 ni contactar a nadie por la red telefónica, estaba totalmente caída, y notando algo más de preocupación por los suministros, se diría para sí mismo también que ahora mismo que lo pensaba, había unidades vacías y hay 5 hogares en este edificio. Un viejo en la parte de arriba se convirtió en uno de ellos, que fue el que había visto ayer. En el piso, aún más arriba, hay una pareja de ancianos y una alumna, y se preguntaba que si seguían allí, que si estaban bien, y de repente llegaría a él una idea. El universitario de la azotea se preguntaba si de verdad seguía allí, y explica que solía traer a su novia todos los martes, y para sorpresa de todos, ayer era martes, siéndose que quizás todavía estaba en la habitación de la azotea, y se dispondría a ir a investigar para ver si estaban bien. Llegaría al lugar y se dispondría a tocar la puerta y a gritar, claro, con un tono de voz muy bajo para no llamar la atención, disponiéndose a ir inmediatamente a la azotea, pidiéndose que por favor no se haya vuelto como su vecino, como ese viejo decrépito. Y mientras Minjun estaba subiendo a la azotea, se percataría que la puerta de la azotea estaba abierta. Se disponía a llamar para ver si había alguien, pero un presentimiento muy dentro de él le diría que no lo hiciera, percatándose en ese instante que la puerta de adentro también estaba abierta. Se asomaría en ella y vería que todo estaba vuelto un desastre. Minjun se diría a sí mismo que todo se había ido a la mierda en tan solo 2 días, adentrándose un poco más en el apartamento, pero para sorpresa de todos, Minjun no estaba solo. Y Minjun, como todo un daba, rompería la cuarta pared de este manga, diciendo que ese día se había convertido en un punto de inflexión importante en su vida. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Y si es así, voy a aprovechar esta pequeña despedida para pedirte que te suscribas al canal y le dejes a la campanita. Así te llegarán notificaciones de cuando suba nuevo video. También voy a pedirte que por favor le des me gusta al video. Así derrotamos al logaritmo de YouTube y llegamos a más personas, para poder seguir trayendo contenido inclusive de mucho mayor calidad. Así que espero que te haya gustado y conmigo será hasta la próxima.